Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pide en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, no le impides que tome también la túnica. A quien te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria. Como pasaba ayer y como pasa estos días, el Evangelio es demasiadas cosas para una homilía. De hecho, esta página de hoy del Evangelio es casi un plan de vida y llevaría unos ejercicios espirituales de al menos una semana, comentarlos bien. Y es que lo que hay en el fondo es: no miremos con miras humanas, sino pongamos a Dios en el centro, quién es el hombre para Dios, y entonces actuemos desde el amor de Dios, como Él hacía. Y eso no es nada fácil, y aquí, como diríamos, aunque se ve más en el Evangelio de San Mateo, también comentando este sermón de la montaña o del monte, que aquí no lo es, pero las ideas son las mismas. Aquí la idea de fondo con esto de poner a Dios en el centro sería: ¿cuál es la mentalidad con la que nos educan en general? Yo tengo mis derechos, yo soy bueno, los demás son malos conmigo, yo tengo que defenderme, yo tengo todo lo que es necesario y la justicia ha de estar a mi favor, y los demás los veo como enemigos que me pueden hacer el mal, de los cuales tengo que defenderme. ¿Cuál es la mentalidad del Evangelio? Incluso aquellos que son tus enemigos y que te hacen el mal son amados por Dios, y antes que la venganza lo que hay que buscar es el bien de los enemigos, y ese bien en primer lugar es su conversión, y llegar con su conversión también ellos a la vida eterna, igual que Dios te ha amado a ti y nos ama a cada uno. Y a partir de aquí las consecuencias. Y las consecuencias en Cristo, en Él, serán haber dado la vida por los pecadores, por su conversión, por nosotros, que somos los pecadores. Y todas las consecuencias que podéis ir viendo y veis siempre en el Evangelio. Y solo unas palabras de la primera lectura, porque es un tema que después sale también en los Hechos de los Apóstoles. Era el problema de esta iglesia primitiva que empieza, sí, en el mundo judío, pero San Pablo está predicando sobre todo en zonas paganas, a judíos y paganos. Y hay un gran problema. Las zonas paganas habían los banquetes, donde se sacrificaban animales a los ídolos, a los falsos dioses, y entonces se daban de comer, y la gran fiesta eran estas comilonas que aquellos días se daba gratis y la gente podía comer carne, sobre todo los más pobres, y así, bueno, es lícito comer esa carne inmolada a los ídolos.
¿No será que así estás participando en ceremonias paganas y rendiendo culto a dioses o a demonios? Y entonces aquí San Pablo, como gran maestro, nos dice dos puntos muy diferenciados. ¿Qué son los ídolos? Nada, están muertos, no existen. Así que no existe carne inmolada a los ídolos. La carne es carne. Si está en buen estado es buena, ya está. Y si comes de esa carne, no pasa absolutamente nada. No está, no hay, no existen esos ídolos. Así que de poder se puede comer en el sentido de que es carne y de que la carne en sí continúa siendo carne y no importa si se ha inmolado por los ídolos o no. Ahora bien, esa es la verdad de fondo, pero hay otra verdad. La otra verdad es qué es lo que haces ante los demás cuando comes esa carne. Porque estamos en zona pagana y hay muchos cristianos que empiezan a hacerse cristianos y vienen del paganismo y tienen la impresión de que esa carne se ha inmolado a los ídolos y que participando en esas ceremonias, o sea, en el comer simplemente carne, estás aceptando a los ídolos. Das la impresión de que tú también crees en los ídolos. Si es así, y solo para preservar la fe de los débiles y para no escandalizarles, no comas carne de inmolada a los ídolos, que no es nada, que podrías por sí misma, pero lo importante es el bien que haces a los demás, no solo el saber que aquello no es nada ya te hace que puedas hacer lo que quieras, sino buscar un bien mayor y buscar que no se escandalicen de ti, aunque sea sin razón. Así que buscar este bien. Por eso San Pablo hará lo mismo que había hecho el Concilio de Jerusalén anteriormente. No comáis carne sacrificada a los ídolos, pero más que nada por eso, para evitar el escándalo, para evitar que la gente piense que los cristianos estamos en ceremonias paganas aceptando los ídolos. Aquí no había ceremonia pagana. Se hacía la ceremonia, pero después el banquete, la carne se repartía por todo el pueblo. Aún así, no la comáis. Pero más que nada para que los no cristianos o los que empiezan a ser cristianos piensen que estáis de acuerdo con los sacrificios paganos, que participáis del paganismo. El cristiano que es libre, que no participa del paganismo, pero que podría comer esa carne sin problemas, que podría, no lo ha de hacer, para no escandalizar, para formar a aquellos que empiezan a formarse, dirá San Pablo muy bien, aquellos que no pueden comer todavía alimentos sólidos y que se les está dando la leche, como los niños pequeños, y todavía no entienden, aunque empiezan a ser cristianos. Pues aunque pudieras, no lo hagas. Mucho mejor no escandalizar a nadie y menos a esos pequeños que empiezan. En el fondo, la vida moral cristiana es más difícil de lo que parece, porque no es simplemente buscar la objetividad de algunas cosas, que hay que buscarla, sino también cómo hacer el bien a los demás, buscando no solo mi bien, no solo hacer cosas buenas, sino el bien del pueblo de Dios, el bien, y eso muchas veces no llegamos, lo hacemos mal, y por eso hemos de pedir tantas veces perdón a Dios, para poder buscar lo mejor para toda la Iglesia.